Radio Liberal. Libertad y filosofía radiofónica. A continuación, Moisés Reina Montalbán. Y bueno, pues hoy nos va a tocar el tema en relación a la perspectiva dentro de la política, de una parte importante que se debe tomar en cuenta para hacer una política pública, para el desarrollo, para las empresas y sobre todo para diferentes tipos de temas. Saludamos como siempre a Memo Prado, productor, locutor y operador técnico de la infraestructura de Radio Liberal, que sin él no podrían llevarse a cabo estas entrevistas. Como una excepción, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Liberal a todos los países de habla hispana, en América Latina y en el mundo entero. Este programa dedicado al análisis político en cuanto a la perspectiva de la política en México. Nuestro ponente, como ya ha participado en varias sesiones, acaba de presentarse tocando y enunciando este tema. Licenciado Moisés o doctor Moisés, cuando en Radio Liberal iniciamos el análisis de la política con un punto de vista diferente, establecimos el programa con la nomenclatura de las redes de la democracia, que por supuesto no es este programa, estaba agendado en otro día de la semana. Pero voy a hacer referencia porque el análisis de la política, en diferentes entrevistas que hicimos a gran número de políticos, a gran número de gentes del quehacer político en el Congreso, a analistas, a militares, a gente de la función pública en lo que es la seguridad nacional, en algunos puntos de vista con almirantes de la Marina o con militares directamente. Y decíamos que las redes de la democracia, en ese vaivén de la política, tenía su origen y dato en Grecia, cuando surgen las primeras tesis en las ciudades autárquicas, en donde los gobiernos se elegían directamente por el pueblo, en las ciudades de Grecia. Es el antecedente más puro de la democracia en el mundo entero. Pero las redes abarcan todo. No hay político que no caiga en las redes de la democracia. Los modelos del Estado moderno en la historia de los sistemas políticos del mundo nos dan la apreciación del Estado democrático en una conceptualización del Estado moderno. Bajo esas tesis, la democracia en México todavía se afirma que está en pañales, no se ha consolidado. La reforma política del Estado en materia política, desde la época de Reyes Heroles, cuando fue secretario de Gobernación, y dio pauta para que todos los partidos en México tuvieran su registro respectivo y salieran de lo clandestino y dieran la cara a la sociedad. Así fue como el Partido Comunista en esa época tuvo que abrir sus registros para poder ver cómo era su participación dentro de la democracia mexicana. Pero cuando tocamos la perspectiva en la política, con esos antecedentes, la democracia tiene un eje que es, en la tesis política, lo más importante, que es la libertad. La libertad en emitir el sufragio para una elección de cualquier proceso electoral. Pero la perspectiva va más allá que en la misma práctica democrática.
las propuestas de los partidos políticos para solucionar los problemas nacionales del país. La perspectiva ahí va enfocada a la política de Estado con las reformas del Estado y la participación de las diferentes corrientes ideológicas que abrigan estatutariamente los partidos en sus documentos básicos. Te doy esa pauta para que con base en eso nos des tu punto de vista de la perspectiva de la política en el sistema político mexicano. Bien, abordas diferentes temáticas y cada una merece una atención específica dada la complejidad. El tema es la perspectiva en la política. ¿Qué tenemos que entender por perspectiva? Algunos creen que tienen un oráculo para poder proyectar, para poder visualizar el futuro. Comento que esta es una parte científica dentro de la política. Es tan fácil que desde antaño se ha aplicado con cierto perfil. Te cito solamente a Séneca, que decía que no hay vientos favorables para quien no tiene un camino trazado. Y de esta manera, pues nos permite consolidar una proyección hacia el futuro. Te cito un documento de antaño y tal vez te cause un poco de escozor, dado tu pensamiento liberal. La Biblia tiene Génesis, o sea, tiene su pasado, tiene hechos, tiene su presente y tiene su Apocalipsis, proyecta hacia el futuro. Exactamente es algo así la metodología a la cual nos estamos refiriendo, la prospectiva. ¿Cómo vamos a hacer prospectiva? Pues analizamos el pasado, hacemos un diagnóstico de él, observamos el presente, cómo estamos viviendo los actores, factores, los fenómenos, y de esta manera pues ya podemos construir algunos escenarios para construir el futuro. El futuro, ¿cómo lo vamos a construir? ¿O cómo lo podemos visualizar? Si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, obviamente que va a ser catastrófico. O sea, no estamos atendiendo la fenomenología que está en este instante. Pero si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, bueno, pues es inercial. Es un escenario que tiene, pues siempre hacemos lo mismo, más de lo mismo, es obvio que vamos a tener el mismo resultado. Pero si hacemos ese más de lo mismo y algo más, rompemos esos paradigmas y construimos escenarios alcanzables, objetivos, futuribles, algunos utópicos, tal vez muy grandes, porque de acuerdo a la misión y visión que se tenga, son tan grandes las ideas, tan grandes los proyectos que tenemos que realizar, y lo importante no es tanto construir una visión tan grande, sino construir los escalones para lograr lo que nosotros nos proyectamos. Esa es la técnica, pues, para aterrizar una metodología de esta naturaleza. Te comento que es saltar de un nuevo paradigma, de una política empírica a una política científica, en donde se aplican las teorías sistémicas. Tenemos que controlar la complejidad. Controlar la complejidad merece que construyamos digamos, ese diseño, ese modelo. Primero, pues entrada, salida. Tú bien sabes cómo funcionan los sistemas, como lo que estamos viviendo en este instante con la tecnología que se está aplicando. Esto es fácil de entender, es una manera, en una gráfica, hay una entrada, hay una salida, hay una recursibilidad, y lo más importante, tiene memoria. Y lo importante de esta memoria, que nos va señalando los aciertos y errores, y el sistema va aprendiendo. Tiene sus desconectores, sus amplificadores, y todo cómo funciona el sistema. Hay interacciones, hay vinculaciones, hay desconectores, amplificadores. Pues tenemos que echar a andar el sistema.
El sistema, así de fácil para que lo entiendan, para que sea más fácil de que en forma didáctica se llegue al público de una manera sencilla, es como el cuerpo, como nuestro cuerpo, ¿no? Los ojos, el oído, todos los sentidos que hay, algunos son brazos, algunos son aparatos, en fin, todo cómo funciona la, el, el sistema, pues, el sistema de los sistemas. Tú serás un sistema y bueno, pues para los demás seremos tu entorno, o al revés, yo soy el sistema y tú eres mi entorno. Y así funciona esta parte. Es la interacción, pues, de cómo existe este sistema recursible. Y así de esta manera puede funcionar una sociedad, una política, si la entendemos de una forma prospectiva. Ejemplo, ¿cómo vamos a observar un fenómeno si no nada más vamos a hacer una visión? Tenemos que formar una panóptica. Esto es, desde todas las vertientes tenemos que observar el fenómeno para dar un diagnóstico. Y eso es la retrospectiva, ver hacia el pasado, cómo funcionó hacia el pasado y cómo está funcionando, cuál es el comportamiento de nuestros fenómenos que vamos a tratar de, pues, administrar esa complejidad. Si hablamos de seguridad pública, bueno, nos vamos al pasado, cómo se comportó nuestro fenómeno y cómo lo vamos a administrar y cómo se está viviendo en la actualidad, Martín. En esta parte es muy importante saber cuál es el comportamiento. Un diagnóstico del pasado, un diagnóstico del presente y una proyectiva hacia el futuro. Y de esta manera tan sencilla podemos construir diferentes políticas. Es una metodología tan sencilla que nos permite aplicar el FODA, por ejemplo, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, y trabajar sobre esas, las certidumbres, las incertidumbres, y igualmente trabajar sobre estas, señalar los actores, factores y tener la interacción de estos, cómo funcionan dentro de ese sistema que tenemos. Comento, esto en la práctica es muy fácil, y en la política más, pero eso tenemos que saltar de la empiria a la ciencia. Y esto es, la verdad, el aplicar metodología de esta naturaleza te trae muchas bondades, incluso hasta en la empresa, en la sociedad, en la casa, te funciona en todos lados. Así de fácil. Ves en tu familia, por ejemplo, analizas el pasado, ves cómo estás viviendo y proyectas hacia dónde quieres moverte, qué quieres hacer, qué futuro visualiza Martín al 2010, 2030, 2040. Bueno, me estoy yendo corto, pero temáticamente la regla es a corto, mediano y largo aliento.